Vamos a continuar en esta noche por esa misericordia que el Señor nos ha concedido de estar compartiendo con ustedes lo que Pablo en el libro de Romanos está escribiéndole a hermanos que estaban en Roma, hermanos que venían, número uno, habían hermanos que venían de una ascendencia judía que se habían convertido al Señor, y habían hermanos que eran los que se consideraban prosélitos, algunos que habían sido gentiles que habían creído en el judaísmo, pero ahora se habían convertido al Señor, como habían otros que eran gentiles, que también se habían convertido al Señor. Estamos hablando de convertidos al Señor, pero que vivían en Roma, la gran metrópoli, el gran imperio romano. Allá en Roma había una comunidad de cristianos. ¿Cómo les parece a ustedes? Y el apóstol Pablo está enviando esta carta antes de él ir a Roma. Tenía en su corazón Pablo el deseo de ir a Roma, de visitar a estos hermanos, de verlos personalmente. Pero antes de ir le pareció a él, por el Espíritu de Dios, mandarles algunas cosas claras relacionadas con el Evangelio. Y bendito sea el Señor que esta carta está allí, hermanos, la carta a los romanos, porque es una carta profunda, es una carta de un contenido espiritual profundo, es una carta de un alimento concentrado. Esta carta tiene elementos que nos hablan de la salvación, de nuestra salvación, de todo lo que ha sido entregado por Dios, y cómo en esta carta Pablo de una manera magistral, hablando espiritualmente, por supuesto, un hombre como él con ese conocimiento lleno del Espíritu puede transmitir aquellas cosas que son fundamentales para nosotros ir entendiendo. Nosotros tenemos que ser entendidos, hermanos, y en nuestro proceso de entendimiento vamos nosotros avanzando en nuestro caminar espiritual. Todos estamos caminando, todos estamos avanzando, todos estamos en esa subida hacia niveles espirituales más altos. Y la carta de Romanos tiene una profundidad espiritual que nos catapulta justamente a nosotros poder avanzar como hijos de Dios en nuestro conocimiento de Él, en nuestra relación con Él, en nuestra vida con el Señor. Entonces, vamos a comenzar esta noche nuevamente porque habíamos quedado, tome usted allí la escritura y vaya usted a donde quedamos la última vez. Nosotros quedamos en Romanos, en el capítulo 8, habíamos estado viendo el versículo 28 y en algo tocamos el versículo 29. Esta noche espero que avancemos y que podamos tocar los versículos 29 y 30, Romanos 8, 29 y 30. Entonces yo les invito a que nos preparemos y que leamos, por supuesto, estos versículos 29 y 30, pero para entrar en el contexto vamos a leerlos desde el versículo 28. Nos vamos a enfocar porque hace 8 días la enseñanza estuvo centrada en Romanos 28, pero en esta noche nos centraremos más en el 29 y en el 30. Pero como esto es un paquete, es necesario que volvamos a leer el versículo 28 porque nos contextualiza completamente los versículos 29 y 30. Entonces vamos a leer del versículo 28 al 30. A ver, le pido a nuestro lector Germán que nos ayude entonces a leer Romanos 8, 28 hasta el 30. Listo, mi hermano. Dice así la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vaya, gracias hermano Germán. Ahí los hermanos se están dando cuenta de la profundidad de Pablo. Pablo está hablando de unas palabras que a veces como cristianos, como hijos de Dios, las hemos oído porque están allí, pero no las entendemos
mucho. Por ejemplo, Pablo está hablando aquí de a los que justificó. Él está hablando también a los que glorificó. Está hablando de palabras que a veces nosotros la vemos, pero si no entendemos la profundidad de esas palabras, pues poco queda, ¿verdad? Poco queda en nuestro corazón, poco entendemos de qué es lo que está hablando Pablo, pero cada una de esas palabras tiene una profundidad maravillosa. Hay algunas que ya la hemos tocado en profundidad, ¿no? Como esa de justificó, la justificación. Eso lo vimos en Romanos, en el capítulo 2 de Romanos, que estuvimos tratando profundamente el aspecto de la justificación, porque Pablo habla de eso. Hoy recordaremos algún aspecto, pero no profundizaremos en él. Romanos 8, 28 al 30, hermanos. ¿Cómo le parece que esos pasajes que usted encuentra allí, pocas palabras hay allí, pero ha sido el tema de cientos de años de debate teológico? Debate teológico entre hermanos que son cristianos. No estamos hablando que esto es entre los del mundo y los cristianos. No, usted sabe que dentro del cristianismo hay muchos hermanos que vienen y provienen de muchas corrientes. ¿En qué se basa ese debate teológico? Para que usted lo vaya conociendo, porque sin lugar a dudas, de pronto algunos conocen en qué consiste ese debate teológico, otros no saben. Entonces voy a ponerlos y a contextualizarlos porque ha habido debate en la iglesia durante tantos siglos con unas palabras que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, si usted fija en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa palabrita, antes conoció, esa palabrita predestinó es la que ha causado, vamos a decirlo así, como dos grandes corrientes de pensamiento dentro de los hijos de Dios. El que usted tenga uno, el que usted tenga otro, pues no lo hace que usted sea enemigo de su hermano. Pero ha causado debate, ha causado acaloramiento. Y voy a decirles por qué. Primero está diciendo la Escritura que Dios conoció de antemano. Eso se llama en el lenguaje teológico, se llama la presciencia de Dios. La presciencia, no presencia. Presencia es una cosa, presencia nos habla de que Él está presente, pero presciencia significa conocimiento previo. Eso es una de las facultades que tiene Dios, es uno de los atributos de Dios. ¿Y cuál es ese atributo de Dios? Cuando hablamos de la presciencia de Dios, por favor no se equivoque, estoy hablando de la presciencia, no de la presencia. La presciencia de Dios es la capacidad que tiene Dios de conocer todas las cosas, desde antes. Todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, y todas las personas, Dios las conoció antes de que existieran. En la teología cristiana, la presciencia de Dios es una consecuencia de su omnisciencia y su carácter eterno. Ay, hermano, ¿por qué usted me comienza a meter esas palabras? ¿Qué es eso de la omnisciencia? Bueno, la omnisciencia, la palabra omnisciencia significa que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. No hay nada que se le pueda enseñar a Dios, no hay nada que se le pueda mostrar a Dios nada lo ha cogido por sorpresa, porque Dios todo lo conoce. ¿Hasta ahí estamos, hermano? ¿O nos perdimos? ¿Estamos hasta allí? Eso, el hermano Wilson levanta el dedito. No se olviden de levantar el dedito para tener más o menos yo acá una
una medida. ¿Roberto está levantando la mano o quiere hacer una pregunta, hermano? Robert. No, perdón por levantar la manito que estaba entendiendo, levanté la... Ya. Está Gracias, bien, qué no te pena. preocupes. Está bien, hermano, está bien. Entonces, lo que está diciendo aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo, que conocía muy claramente esto de los atributos del Señor, nos está hablando de que Dios antes conoció. ¿A quiénes conoció? Bueno, ya vamos para allá. Por otro lado, dice que a los que Dios conoció, porque Dios conoció a todos y nos ha conocido a todos, ese es el atributo de Dios que permite saber Él de antemano todas las cosas y de conocernos a todos. Entonces Pablo está diciendo que a los que antes conoció, a esos los predestinó. Entonces, vaya, aquí es donde se forma el lío con esta palabra predestinación. ¿Por qué se forma el lío con la palabra predestinación si no sabemos tomarla como la Escritura quiere mostrárnosla? Porque nosotros tenemos una idea de destino, ¿no? ¿Usted ha escuchado la palabra destino alguna vez? Ahora, si dice predestinar, es que hay un destino previo. ¿Quién de la sala nos puede dar un concepto acerca de lo que considera que es el destino? Lo dejo aquí para que alguno de la sala que sepa de pronto algo sobre el destino, sobre la palabra destino, pues nos diga qué considera usted o qué ha escuchado acerca del destino. A ver, hermanos de la sala. El que sepa, levanta la manito para poderle darle el turno. ¿Estamos? A ver, ¿quién es? Ana Milena. Carlito, yo lo entiendo. Buenas noches, hermanos, a todos. Yo lo entiendo como el futuro predeterminado ya por Dios para nuestra vida, que ya Él ha determinado nuestros acontecimientos futuros y que pues se van a cumplir porque están determinados por Él previamente. ¿No? Gracias, Anita. Muchas gracias. A ver, Germán. Yo lo veo es como la disposición final de algo o de alguien, y como que esa disposición final ya es algo inmutable, es algo que está establecido y que pues cuando llegue a ese punto final, a ese punto de llegada, por decirlo así, valga la redundancia, pues eso ya está determinado, o sea, ya está determinado cuál va a ser el final de dicha persona o de dicha situación. De esa manera es que lo veo. Muy bien, Germán. A ver, la hermana Marta y por último el hermano Roberto. Bueno, hermanitos, con respecto al tema, ¿cierto? Entonces, si Dios supo de nosotros antes de que naciéramos, entonces Él dispuso nuestra salvación. Y entonces Él ciertamente conoce nuestras pruebas, nuestros sufrimientos desde siempre. Y qué nos espera. Entonces, eso debería proporcionarnos pues como un gran consuelo mientras esperamos estar con nuestro Padre para siempre, hermanitos. Gracias, hermana Marta. El hermano Roberto. Yo creo que destino se puede de alguna manera también creer en el concepto, digamos que una persona cree que los eventos o alguna acción ya están determinadas, ¿no? Eso podría abonarle yo. Ok, Roberto, sí. Estamos hablando pues obviamente de la palabra destino como lo que hemos escuchado. Y por último el hermano Aldemar. Hermano, como ejemplo podría ser, por ejemplo, que cuando la Biblia menciona que el destino eterno de cada persona depende de su relación con Dios. Entonces eso sería como
como la de predestinación que hay para nuestra salvación, o sobre la pregunta que usted hace. Ok, Aldemar, muchas gracias. Cuando nosotros vemos la palabra destino, o que usted está predestinado, no estoy hablando ahora si el Señor o el Señor, sino la palabra como tal, cuando usted la ha oído, como usted la ha escuchado. Y yo creo que todos hemos visto películas, novelas, escritos donde se habla de que algunas personas creen, algunas personas piensan que la vida de uno está predestinada para algo. ¿De dónde toma la gente ese pensamiento de que la vida de uno está ya determinada para algo? Eso viene del pensamiento filosófico griego. Les voy a explicar en el mundo antiguo griego qué se pensaba que era el destino. Para los antiguos griegos, que eran filósofos, pensadores, el destino era una fuerza que regulaba todas las cosas, incluso la vida de los dioses. El destino era un elemento central que simbolizaba la lucha del individuo contra fuerzas que no se podían controlar, fuerzas que estaban en puja para que se den los acontecimientos que ya han sido predeterminados sobre el individuo. Acontecimientos que han sido predeterminados, o sea, nadie se escapa, según los griegos, nadie se podía escapar de su destino. Si usted ya estaba destinado para que sucediera tal cosa en su vida, eso ya estaba predeterminado y sucedía porque sucedía así usted lo quisiera evitar por donde se fuera, siempre iba a estar allí la cosa lista y predeterminada para que ocurriera en su vida. Ese era el pensamiento que tenían los griegos. Hoy en día se han hecho muchas películas así. Hay obras que se han hecho así y nosotros las hemos visto de personas que en su vida algo ha marcado su destino y ya están predestinadas para que les sucediera un evento o para que se encontraran con una persona o para que tuvieran un obrar o para que algo que ellos no querían que sucediera en su vida. Esa era la idea griega del destino. Entonces, muchos hermanos, una gran porción de hermanos en el mundo cristiano, reconocidos hoy en día en el mundo del internet, de YouTube. Hay muchos, estos hermanos son muy conocidos, muy reconocidos, hermanos muy valiosos, hermanos que son con mucho estudio. Tenemos que reconocer que son hermanos muy valiosos para el cuerpo del Señor. Ellos, cuando ven esta palabra, cuando ellos ven estas palabras que Dios tiene presencia, y como Pablo está hablando de que hay la predestinación, entonces muchos hermanos dicen lo siguiente con relación a los hijos de Dios. Muchos hermanos consideran que Dios ha conocido de antemano y nos ha conocido a todos los hijos de Él de antemano. Desde antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía y que de alguna manera Dios ya determinó quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Quiénes iban a ser salvados y quiénes iban a ser condenados. Esa es una posición que la tienen estos hermanos y ellos dicen que Dios en su soberanía escogió a determinados vasos para él y a otros no los seleccionó. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Acuérdense que estoy hablando de lo que piensan estos hermanos, ¿ya? ¿Por qué los escogió Dios? No sabemos por qué los escogió. De acuerdo a su soberanía y de acuerdo al preconocimiento que tiene Dios de todos los seres humanos, Él decidió escoger unos vasos para salvación y otros para destrucción, unos para salvación y otros para condenación, unos para bendición y otros para ira. Y que Dios ha estado obrando así
en la historia de la humanidad y de que Él, para escoger esos vasos, para escoger a esas personas, la persona no tuvo que hacer nada. O sea, no es que Él vio que la persona iba a ser buena persona o que la persona se iba a comportar bien. No, Él no vio nada de eso. Él simplemente antes de todo lo escogió porque simplemente quiso escogerlo. Ese es el concepto que manejan unos hermanos cuando ven este pasaje que está aquí en Romanos 8:29, porque dice aquí la palabra que los que antes conoció también los predestinó, porque a los que antes conoció también predestinó. Entonces, los hermanos lo interpretan así y existen muchos versículos en la Escritura, y más adelante cuando nosotros estudiemos Romanos 9, capítulo 9, cuando estudiemos Romanos capítulo 11, vamos a tratar quizá otra vez el tema de la predestinación, y ese concepto que tienen estos hermanos los lleva a ver la vida, a comportarse en la vida de una manera diferente, ¿no? O sea, si usted, Dios lo escogió porque Él quiso escogerlo, pues ¿cómo se siente usted? Si Dios lo escogió a usted, ¿por qué? Nadie sabe por qué. ¿Cómo se siente usted? Pues usted se siente supremamente, ¿qué? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Privilegiado será la palabra? Entonces, usted dice, no, pues a mí el Señor me escogió y yo me siento privilegiado por eso, y de alguna manera también me siento demasiado favorecido por la misericordia que tuvo Dios conmigo, por haberme escogido a pesar de cómo yo he sido o como yo era. Digamos que ese pensamiento tiene mucho de un pensador del siglo XVI, de un teólogo, de un hombre que era abogado, teólogo, que es el hermano Calvino. Por eso a muchos de estos hermanos que tienen ese pensamiento se les llaman hermanos con predominio del calvinismo, o sea, que tienen un pensamiento calvinista en cuanto al tema de la salvación. Entonces, eso es lo que piensan estos hermanos. Yo creo que ustedes lo han escuchado, lo han oído, quizá muchos lo tienen también como su forma de pensamiento, pero hoy voy a tratar de darle de pronto el enfoque a lo que estoy enseñando, hermanos, desde la otra perspectiva. ¿Desde cuál perspectiva? De la perspectiva que voy a compartir el día de hoy. Si algún hermano obviamente no está de acuerdo o que quiere debatir otros pasajes, lo invito a que lo hagamos después en el interno, porque entonces no tendríamos aquí esta noche cómo avanzar. Entonces en esto pues le pido a los hermanos que tengan un poco de consideración y voy a tratar de abordarlo desde otra perspectiva para ver a dónde podemos llegar en lo que la propuesta de lo que está aquí en las Escrituras. Porque dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para. Este para aquí es muy importante, hermanos, porque dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo creo que vamos después a ir aclarando esto, todo lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, porque en el centro del versículo 29 y 30 está la razón que está dando Pablo para hablarnos de la presciencia y la predestinación. ¿Cuál es la razón? Aquí lo está diciendo Pablo. En el centro se encuentra este pasaje que dice que Dios ha hecho esto con un deseo, con un propósito, de que el pueblo de Él sea formado a la imagen de su Hijo. Voy a tratar ahora, hermanos, de manejar este concepto de la presciencia de Dios. Voy a centrarme en esto con relación a la responsabilidad humana, para que ustedes vamos hilando despacito. Yo los invito a que ustedes lean el Salmo 139 del 1 al 4, que me ayuden, hermano. A ver, hermano Germán.
Vamos al Salmo 139 del 1 al 4 para que ustedes vean algo que está relacionado justamente con la soberanía del Señor y con el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. A ver, Germán. ¿Sí está allí, Germancito? Sí, mi hermano, repítame el versículo. Salmo 139 del 1 al 4. Bueno, dame un momento. Este pasaje que va a leer el hermano Germán nos habla de justamente la presencia o el conocimiento que Dios tiene de antemano de todas las cosas. O sea, que el conocimiento de Dios de todas las cosas es algo que aparece en las Escrituras. No es que Pablo se lo inventó, sino que Pablo nos va a decir que Dios conoce todas las cosas de antemano. Ya, mi hermano. A ver, Germán. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. ¿Les queda claro de pronto? Hay otros muchos pasajes, ¿no? Pero quise tomar este, hermanos, como un pasaje claro que habla que Dios conoce todo. Dios te conoce a ti y a mí. Dice que tú nos has examinado y nos has conocido. O sea, a pesar de que Dios conoce todas las cosas, conoce todo el misterio del universo, Él se enfoca en el que también nos conoce a nosotros particularmente. Esto es maravilloso, que tú sepas que tienes un creador que tiene conocimiento de todas las cosas. Él te conoce a ti personalmente, porque Dios está interesado en ti personalmente, porque dice que cuando yo me siento, cuando me levanto, que tú percibes mis pensamientos antes de que yo los exprese. Tú escudriñas mis caminos, Señor. Tú conoces mi descanso cuando estoy durmiendo. Mientras duermo, tú estás conociendo. Y dice, tú conoces todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi lengua. Tú lo sabes todo, Señor. Qué maravilloso que nosotros esta noche pues podamos entender de que a Dios no se le ha escapado nada. Y antes de que yo naciera, antes de que yo sea la persona que soy, pues yo he sido conocido antes por Dios, ¿no? Desde antes de que todo existiera. Entonces nosotros podemos decir que este salmo nos habla del conocimiento que tiene Dios y que no se limita solamente a grandes eventos cosmológicos o históricos, sino que se extiende a los detalles de la existencia personal. Ahora, aunque Dios conoce todas las cosas, hay una tensión entre algo que se presenta con la responsabilidad humana. Hay una tensión que hay entre el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas y la responsabilidad humana, porque en la Biblia también se habla de la responsabilidad humana. ¿Por qué los quiero llevar allá? Porque quiero que hablemos sobre cómo es que la Biblia ve lo que es el destino. Porque aunque Dios conoce todas las cosas, aunque Dios ve todas las cosas, ¿será que Dios todos los acontecimientos de mi vida los tiene fijados para que sean de una forma como Él quiere que sean? ¿O en qué punto la responsabilidad humana tiene que ver con algo que me corresponde a mi vida o en mi vida? Entonces, nosotros vemos en los primeros capítulos del Génesis, nosotros vemos que los seres humanos están dotados de tener libertad. ¿Estamos claros en eso, hermanos? ¿Ustedes creen que el ser humano tiene libertad o no tiene libertad? Pregunto a la sala. ¿Tenemos los seres humanos capacidad de tomar decisiones o no tenemos capacidad de tomar decisiones? ¿Qué piensan ustedes? Lo hago extensivo a la sala. Bendiciones a Tenemos todos. libre Acuérdense que levanten la albedrío. manito, hermanos, para que no haya conflicto, para darlo por turno. A ver, la hermana Marta.
Hermanito, tenemos libre albedrío. Ya, a ver el hermano Ricardo. Espérenme. No le escucho, hermano. No le escuchamos al hermano Ricardo. Bueno, ¿qué otro? Ay, qué pena, es que se me salió. Dios les bendiga. Pues yo pienso que según la Biblia, pues ahí es otro tema también, porque está acerca de que ya el libre albedrío está sujeto, los que no han creído en Dios, pues no tienen ese libre albedrío, sino solamente escoger el pecado. Y los que hemos creído en Dios, pues tenemos ese libre albedrío de escoger a Dios, andar en la naturaleza carnal o andar en la espiritual, ya que tenemos dos. Ok, hermano, pero viendo solamente lo que pasó en Génesis, cuando nosotros nos encontramos en el huerto, nosotros encontramos que Dios le da una orden al hombre. Le dijo Dios a Adán y a Eva, por supuesto, le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, excepto de un árbol. De un solo árbol no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo esto a Adán, y por supuesto que fue transmitido a Eva, Dios abrió una posibilidad de algo. Si Dios nunca hubiera mencionado esto, si Dios simplemente los hubiera dejado a ellos sin darles una instrucción de qué podían o qué no podían, entonces Adán no sabía qué estaba bien y qué no estaba bien. Entonces, fíjense que lo único que Dios le dice a Adán en el huerto es que él puede hacer, comer de todas las cosas, que podía hacer muchas cosas, que bueno, tantas cosas, pero que una sola cosa pedía que no hiciera, y fuera que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento, Adán y Eva eran criaturas. Adán y Eva estaban sujetos a Dios, pero hasta ese momento ellos gozaban también de entender que como seres creados por Dios, ellos tenían la capacidad también de algo que fue colocado en ellos, ya que ellos fueron creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Dios es libre. Luego entonces su criatura también tiene que experimentar el derecho de gozar de libertad. Si Dios no hubiera colocado un límite, entonces ellos no hubieran podido entender hasta dónde ellos podían llegar, y todo lo que podían hacer, lo podían hacer por sus propios medios. No sé si Germán quiere decir algo. Sí, quería leer el versículo y aportar algo pequeñito que tú pues lo citaste, pero no se leyó, ¿no? Entonces quería leer un par de versículos que son los que tú estás citando, ¿no? En Génesis 2, 16 y 17, si me lo permites. ¿Vale? Gracias, Germán. ¿Lo leo? Sí, mi hermano. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí veo yo como ese primer mandamiento que da Dios, y el mandamiento a lo primero que se refiere no es a lo que no puede hacer, sino a la libertad que él tiene. Dice, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí viene el límite del que tú estás hablando, más del árbol, ese más es pero, ¿no? Ese representa un pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, y ahí dice una consecuencia, ¿no? Una consecuencia, y dice ciertamente, o sea, como que hay algo que el Señor lo está exaltando ahí, mostrándole que el mandamiento es a disfrutar esa libertad, pero no perdiendo de vista que hay un límite. Amén. Y que transgredir ese límite trae consecuencias. O sea que Adán y Eva, gracias, Germán, descubrieron algo. Descubrieron que ellos tenían la capacidad también de obedecer o de desobedecer.
ellos tenían la capacidad de elegir, porque Dios colocó en ellos el sentido de elección, porque si no había sentido de elección, entonces ellos no podían elegir, y si no podían elegir, entonces ellos solamente tenían que estar sometidos a las indicaciones que Dios les daba, pero Dios les dio la posibilidad de que ellos fueran responsables de acciones, y esa responsabilidad es lo que la hermana Marta dice que se llama libre albedrío. El libre albedrío es la responsabilidad que cada uno tiene de decidir por obedecer o decidir por no obedecer. O sea, como una criatura hecha imagen conforme a semejanza de Dios, el hombre podía también tomar decisiones. Y en la Biblia está eso representado en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que cuando Jesús en Marcos 1:15 hace la referencia de que Jesús comienza a predicar el evangelio, él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es algo a lo cual el Señor está llamando al hombre para que tome una decisión. Y ese llamado del arrepentimiento implica que los individuos tienen la capacidad de responder o no responder. Y nos está hablando de la responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros, si Dios ya conoce todas las cosas, Pablo nos está hablando de predestinar, entonces yo cómo concilio esta palabra de el preconocimiento de Dios y la responsabilidad humana? ¿Será que porque Dios conoce todas las cosas, entonces Él ya ha determinado y predeterminado cosas para mi vida? Cosas de las cuales yo no puedo salirme de ellas. ¿Será que la Biblia está utilizando el concepto griego y el concepto que tenían los griegos de los dioses griegos? Que los dioses predeterminaban el destino de los hombres y a veces también decían que el destino era una fuerza mayor que los dioses que también determinaba a los dioses. Eso era como el concepto griego. No sé si está como muy complicado, hermanos, o está bien. Levante el dedito si estamos bien, hermanos. Amén. Por lo menos el hermano Ricardo. Bueno. No. Listo. Ahí 3 hermanos me están dando el dedito que estamos entendiendo. Entonces hay una aparente tensión entre la presciencia y la responsabilidad humana. Algunas tradiciones enfatizan que la soberanía divina está tan fundamentada que el punto de la libertad humana parece disminuida, mientras que otros enfatizan lo contrario. El libre albedrío humano es tan libre que parece limitar el control de Dios. Pero ¿será que la Biblia está en esos dos extremos? ¿O en el que dice que la soberanía limita totalmente la libertad del hombre? ¿O el otro que la libertad del hombre no permite que haya el control de Dios? Siempre los seres humanos hemos estado en esos dos extremos en todos los temas. Pero ¿cuál es la centralidad? ¿Dónde está la centralidad? Ustedes recuerdan que en el arca, los que han de pronto estudiado un poquito o lo han escuchado de alguna predicación, el lugar más importante en el tabernáculo o en el templo era el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y encima de esa arca, en un extremo, habían unos ángeles labrados en oro, y un ángel estaba a la derecha y otro ángel estaba a la izquierda. Y eso representa mucho lo que es la conciencia humana, donde siempre estamos nosotros tendiendo a la derecha o a la izquierda. Siempre nosotros tenemos pensamientos de derecha o de izquierda. Siempre nos estamos moviendo en esos extremos. Pero cuando usted lee la escritura, usted se da cuenta que esos dos ángeles que están labrados de oro, ellos no se están mirando el uno al otro. ¿Sabe qué están haciendo esos ángeles? Ellos están mirando la tapa del arca. La tapa del arca, esa tapa del arca se llamaba el propiciatorio y representa
lo que Cristo viene a representar para nosotros en el camino de la salvación. ¿Qué es lo que la Biblia nos está mostrando desde temprano? La Escritura nos está mostrando es que nosotros, en vez de movernos en los extremos, nuestra mirada la tenemos que tener centrada es en el Señor, porque en el Señor es que vamos a encontrar el equilibrio. A ver, entonces vamos a ver cuál es el equilibrio entre lo que Dios conoce, entre esa soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La presencia de Dios no niega la libertad humana ni la responsabilidad humana. En cambio, opera de una manera que asegura que las decisiones humanas sean genuinamente libres y significativas. Las decisiones humanas son genuinamente libres y significativas, porque si no, entonces, ¿para qué habría un juicio al final? Si no se nos estaría demandando algo que sea libre y significativo en cuanto a que nosotros pudimos tomar la decisión, hermano. Esto es evidente en las Escrituras, donde los planes soberanos de Dios se cumplen, y esto es lo que este es un misterio. Los planes soberanos de Dios se cumplen a través de las decisiones reales que tomamos los seres humanos. Por ejemplo, ustedes han escuchado en la Escritura la historia de José. Ustedes saben que José era un hijo de Dios que había sido llamado, tenía unas promesas de Dios, era un varón de Dios, pero ustedes saben que alrededor de él hubo tantas circunstancias, los hermanos lo vendieron como esclavo, esas cosas que hicieron los hermanos lo llevaron a él a ir a Egipto, a estar esclavizado, y allá en Egipto le fue más mal todavía, porque una mujer se enamoró de él, la esposa del patrón se enamoró de él, y finalmente ella lo acusó de que él intentó violarla, y eso lo llevó a la cárcel. Y bueno, ustedes conocen la historia. Pero todas las cosas que le sucedieron realmente a José fueron situaciones y acciones que al final lograron un bien mayor de lo que Dios estaba buscando. Y esto es maravilloso, porque aunque a pesar de que esas cosas parecerían que fueran adversas y que nunca iban a cumplir el plan de Dios, pues al contrario, todo lo que estaba pasando alrededor de la vida de José estaba alineándose con el propósito que Dios tenía con ese pueblo. Ah, tremendo, ¿no? Cuando usted lee Hechos 2:23, Germancito, Hechos 2:23, por favor. ¿Qué dice Hechos 2:23? Ya se lo leo, mira. Porque en este pasaje, preste atención que aparece otra vez la palabra presciencia. Ya lo tengo. Dígame, hermano. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A ver, otra vez, Germán. Ya lo leo nuevamente, mi hermano. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién se estaba refiriendo, Germán? Estaba refiriéndose al Señor Jesucristo cuando, pues, con toda esta disertación que se está haciendo acerca de él aquí en este momento. Exactamente, dice a este que es Jesucristo, dice entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Para la palabra que estamos utilizando para hablar del conocimiento anticipado de Dios, ¿cuál es? La presciencia. O sea, a este Jesús entregado según el determinado consejo y la presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, Pedro está reconociendo que la muerte de Jesús fue parte de un plan determinado de Dios, pero también responsabiliza a los perpetradores por sus acciones. O sea, hay una doble afirmación. Por un lado está la soberanía de Dios,
que tenía Dios ya predeterminado cómo es que el Señor iba a morir, pero no porque eso estaba predeterminado entre lo que Dios había establecido, sino que también Pedro estaba hablando de la culpabilidad humana, que es una característica distintiva en la Biblia. O sea, no se está eximiendo la responsabilidad de las decisiones que tomaron los judíos al decirle a los romanos que crucificaran a Jesús. ¿Cómo les parece a ustedes? Ahí aparecen las dos cosas. Por un lado está la soberanía de Dios, pero por otro lado está la libertad de los hombres para decidir. Cuando ustedes se acuerdan que Pilato se lavó las manos, Pilato les decía, bueno, ¿a quién van a escoger? ¿A a Barrabás para que lo libere o a Jesús? Pero ¿qué dijo el pueblo judío? ¿Qué dijeron? ¿A quién escogieron? A Jesús. ¿A quién dejaron en libertad? A Barrabás. Ellos tomaron una decisión consciente de que querían que crucificaran a Jesús y que liberaran a Barrabás. Pero ¿acaso Dios, la soberanía de Dios no estaba ahí en ese plano? Claro que estaba la soberanía, pero no porque ellos estaban cumpliendo sin saber la soberanía de Dios, no por eso no se les dice que ellos sean culpables, porque Pedro les dice a ellos después, ustedes asesinaron al Mesías. Y eso hizo que muchos vinieran al arrepentimiento ese día, más de 3,000 hombres. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿O no estamos? Amén. Amén, amén, amén. Un poco confuso, hermano. ¿Está confuso? ¿Por qué, mi hermano? ¿Confundidos? No. No lo he discernido como muy bien, mi hermano. La verdad, no, tendría que después explicármelo, mi hermano. No quiero quitarle tiempo. Hermano, esta enseñanza queda grabada para que usted la oiga y la reoiga y también podemos hablar de ella, pero para que usted lo pueda comenzar a entender, hermano. Hay una tensión que se presenta entre las escrituras que a veces nosotros no sabemos. La soberanía de Dios está por encima entonces sabemos la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Pero eso viola la libertad que Dios ha dado para los seres humanos. La Biblia nos está mostrando que aunque hay una tensión, no hay una animadversión entre la una y la otra. O sea, el conocimiento que tiene Dios anticipado de todos los eventos se combina con su propósito soberano, mientras que los seres humanos están dotados de la capacidad para tomar decisiones significativas. Entonces, esta doble afirmación lo que hace es darnos un marco robusto para entender la naturaleza de la soberanía divina, pero por otro lado, la agencia humana, alentando, y esto lo que nos hace es alentarnos a los creyentes a confiar en el plan de Dios y vivir fielmente de acuerdo a su voluntad. Y esto se va a convertir en algo muy importante con la palabra predestinación. Ya lo vamos a ver. Mire usted, hermano, pongámonos atención aquí, no se pierda. Observemos la serie de procesos que Pablo describe aquí en este pasaje 29 y 30. Aquí hay una cadena y un eslabón que quiero que lo analicemos en las escrituras. Primero, la primera palabra que estábamos viendo, ¿cuál era? ¿La qué? ¿Cuál es la primera palabra que estábamos viendo aquí? De lo que Pablo viene diciendo. Presencia. La presciencia. No presencia, sino la presciencia, el preconocimiento. ¿Cuál es la segunda palabra? Predestinación. Predestinación, muy bien. Aquí dice otra. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, vuelve y se enlaza con otro eslabón. ¿Cuál es el otro eslabón? A los que predestinó también, ¿los qué? Los llamó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué pasó? Justificó. Y a los que justificó,
glorificó. Bueno, ahí tenemos, santos hermanos, 5 eslabones de una cadena. Te los repito cuáles son. Pablo número 1 está hablando de la presciencia, Pablo está hablando de la predestinación, Pablo está hablando del llamamiento, Pablo está hablando de la justificación y Pablo está hablando de la glorificación. Es una cadena como de 5 eslabones. Podríamos llamarle la cadena de la salvación de Dios. ¿Cómo comienza la salvación de Dios? ¿Cómo se inicia la salvación de Dios? Pues la salvación de Dios se inicia con la presciencia que tiene Dios sobre cada uno de los hijos. ¿Y cómo termina la salvación de Dios? Pues termina con el último eslabón de la cadena que se llama la glorificación. Primero tenemos la presciencia y por último tenemos la glorificación. Y esa cadena se está extendiendo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No puede romperse ninguno de los eslabones. El Hijo de Dios que está dentro de este eslabón o de estos 5 eslabones de la cadena tiene una salvación firme. Ya lo vamos a ver por qué. Mire que en estos versículos el énfasis está en la obra de Dios, porque dice que Él conoció de antemano. Son cosas que están en el pasado. No hablan como si fueran simplemente cosas que se van a realizar, sino que Dios habla, como siempre Dios habla, ¿no? En la fe de Él, porque Él habla de las cosas que no son como si ya fuesen, porque todas estas palabras están en pasado. Entonces Dios conoció de antemano, Dios lo predestinó, Dios lo llamó, Dios lo justificó y Dios lo glorificó. Esto es lo que Dios hizo. O sea, la salvación es del Señor. La salvación comienza con Dios y termina con Dios. Hasta ahí vamos. Voy a ver cada uno de estos eslabones, hermanos, para que los veamos bien clarito. El eslabón número 1 de la cadena, que es la presciencia. ¿A quiénes antes conoció? Le voy a preguntar a usted, hermano. Específicamente, Pablo, ¿a quién se está refiriendo cuando él dice a los que antes conoció? Lo dejo para la sala. ¿A quién se está refiriendo? Tenga en cuenta el versículo 28. ¿A quién se estará refiriendo cuando Pablo dice que Dios, por su presencia, conoció a unos? ¿A quiénes son esos que él conoció? ¿Estamos? A ver, hermana Ana Milena. A nosotros los creyentes, a su pueblo. A nosotros los creyentes. ¿Qué dice Germancito? A los que él llamó, bueno, pues el llamado es para todos, obviamente, pero a los que él llama, a los que llamándolos a todos iban a responder a ese llamado, aquellos quienes iban a responder a ese llamado. ¿Y eso cómo es en el versículo 28? ¿Quiénes son esos? A los que lo aman, porque responder al llamado es amar a Dios. Amén, amén. ¿A quién fue que Dios conoció? Dice, a los que Él amó, a los que lo aman a Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, y nosotros ya explicamos quiénes son los que aman a Dios, eso no se refiere a todos los hombres, se refiere a los que le aman a Él. ¿Y cómo es que lo aman? Y eso lo explicamos hace 8 días. Él conoció de antemano. Dice que Dios lo conoció de antemano. No dice que Dios sabía de antemano lo que usted iba a hacer, pero es lo que está diciendo en el contexto, es que en la eternidad pasada, Dios conocería o conoce a los que van a creer en su Hijo y qué personas no van a también a creer en su Hijo. Eso es verdad. Pero Romanos 8:29 nos está diciendo de antemano que Dios lo conoce a usted de antemano y que esa persona que es usted lo conoce de antemano porque Dios sabe, Dios conoce quiénes van a entrar en la realidad de su Hijo. Hay un propósito que Dios tiene. Hay un propósito que Dios tiene.
¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Que cada ser humano entre en la realidad de su Hijo. Voy a volverlo a leer. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de que yo conociera a Dios, Dios ya me conocía. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo lo busqué porque Él me buscó primero. Desde antes, Dios tenía un parámetro para amar. ¿Y cuál era el parámetro para amar? ¿Dónde se encontraba el parámetro de amor de Dios? ¿Dónde estaba centrado el parámetro de amor de Dios? ¿Sabes dónde estaba centrado el parámetro de Dios? ¿Quién es el que lo complace a Él completamente? A ver, hermana Marta. En su Hijo Jesucristo. Amén, hermana. Desde la eternidad pasada, Dios tenía un parámetro. Dios sabía y entendía que solamente los que estuvieran en su Hijo, solamente los que entraran en la realidad de Cristo, eran los que iban a llevar a cabo o se les iba a dar a cabo su plan completo de salvación. Todos los que entraban en su Hijo tienen la posibilidad de entrar en ese propósito de Dios. Todos los que están fijando su esperanza, los que están fijando su fe en el Hijo, están preparados y están siendo preparados para que toda la cadena de la salvación de la cual estamos hablando se lleve a cabo en la vida. Entonces, desde esa perspectiva podemos decir que Dios conoció, porque Él vio a todos los que estaban en su Hijo, porque su Hijo es el que lo complace a Él, porque su Hijo es el que Él puede decir, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Allá en esa eternidad pasada, Dios pudo ver todos esos de que quienes estaban en esa realidad. Ahora vamos a ver el eslabón de la cadena número 2, la palabra predestinó. Vamos a tratar de manejar esta palabrita. La predestinación, según lo que la Biblia nos dice. Dios no solamente conoce de antemano al verdadero creyente, sino que también lo predestina. ¿Para qué? ¿Para qué predestina Dios al que es un verdadero creyente? A ver, hermano Aldemar. ¿Vas a hacer un aporte, Aldemar? Sí, mi hermano, la pregunta es, los 12 apóstoles, ellos fueron predestinados por el Señor, ¿no es cierto? Sí, mi hermano, pero usted también. ¿En qué puedo yo hablar? Porque Pablo lo está diciendo aquí, que todos aquellos que Todos los que aman. Obviamente, todo lo que lo aman. Pero ¿qué es lo que está buscando Dios con toda esa variedad de hijos que tiene? Que todos sean predestinados. ¿En qué sentido? Que todos sean predestinados para llegar a su gloria, mi hermano, no. A ver, Angelique, ¿qué dice? ¿Se le abrió el micrófono? Ay. Ay, qué pena. No te preocupes. Disculpe. No te preocupes. Marta. Hermanos, también nos predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuelve y repita eso, hermano. Hermana, ¿a qué fue que nos predestinó el Señor? ¿Cuál es el destino que espera el Señor de toda esa gama que se llaman hijos de Él? Sí, hermano. Para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Amén. Yo creo que ya vamos entendiendo algo. Hay un destino para todos los que se llaman hijos de Dios. Por eso Pablo habla de la predestinación.
Todos los que se llaman hijos de Dios, esa palabra que asusta a muchas personas, en realidad es una enseñanza maravillosa que debería de brindar mucho consuelo y ánimo y agradecerle al Señor, porque Dios está diciendo que desde antemano Él está marcando los límites o fronteras y Él está predeterminando los límites de algo. ¿Qué es lo que está predeterminando el Señor? Lo que Él está diciendo es que tú tienes un destino ahora como hijos de Dios. Ya está marcado el destino. ¿Y cuál es ese destino? Que tú seas un profesional, que tú tengas una casa, que tú tengas 2 carros, que esto, que te mueras. ¿Qué es lo que ha marcado Dios? Dios ha marcado un futuro glorioso para aquellos que lo aman. ¿Y en qué consiste ese futuro? Ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, Dios ve a su Hijo y lo vio desde la eternidad pasada, porque ellos siempre han estado en la eternidad pasada. Y Dios ama tanto a sus hijos, a su Hijo, perdón. Dios ama tanto a sus hijos y su Hijo lo complace tanto que Dios dijo, yo no me quiero quedar con él solo. Yo quiero que todos mis hijos, los que van a estar en él, sean conformados a la imagen de él, porque eso es lo que me satisface, eso es lo que me complace. ¿Estamos, hermanos? ¿O estamos cavilando? ¿Estamos? Bueno, la hermana Marta es la única que levanta el dedito. Hermano. Bueno, yo tengo una pregunta, porque en ese libre albedrío que nosotros tenemos, creo que ese libre albedrío, lo pregunto, no lo estoy afirmando. ¿Ese libre albedrío realmente se activa es cuando escuchamos el evangelio y cuando somos, pues, reactivos a lo que estamos escuchando? Porque el evangelio no son palabras, ¿no? Es un mensaje de vida, ¿no? Es un mensaje de vida que viene directamente del trono de Dios. Entonces, solamente cuando nosotros escuchamos ese evangelio es que como que se activa, se vivifica ese libre albedrío y tenemos la capacidad de nosotros de tomar decisiones de vida eterna, porque de resto el hombre natural puede, aún en su entendimiento natural de que tiene libre albedrío, pues no se le muestra el camino, ¿no? No, como que no se le abre esa puerta eterna donde le es revelada la vida que viene de arriba. Entonces, por más que haga cosas que tienen aspecto de buenas o de malas, pues son cosas que no trascienden a la eternidad y que no tienen la capacidad de alcanzar a Dios. El libre albedrío, como tú lo dices, mi hermano, es activo. Antes no había otra posibilidad. Cuando tú naciste en este mundo, estabas simplemente sometido bajo una realidad. Cuando el evangelio te es predicado, entonces por fin puedes encontrar otra posibilidad. Antes no había sino una. Y efectivamente, en la medida que tú respondas al evangelio, respondas a la propuesta de Dios, ahora estás en la capacidad de entrar en esa realidad. Así como por una decisión saliste de la realidad de Dios, ahora por una decisión también entras en la realidad de Dios. Son cosas como justas. Por una decisión que yo tomé en desobediencia, porque creía la voz de la serpiente, salgo de lo que yo tenía, pero ahora que por una decisión de obediencia a lo que estoy escuchando, entro otra vez a la otra posibilidad que está para mí, que es la verdadera libertad. La verdadera libertad. No sé, el hermano Ricardo tiene la mano levantada. Sí, hermanos, lo que dice el hermano Germán es muy cierto. Y es que yo tengo entendido que cuando Adán y Eva pecaron, o sea, antes de eso tenían el libre albedrío, pero cuando pecaron la naturaleza humana cayó y perdieron ese libre albedrío porque quedó sujeto al pecado, a la naturaleza ya muerta. Pero cuando venimos a Dios, recuperamos ese libre albedrío y tenemos la posibilidad de escogerlo a Él, porque viene el amor de Él y viene la gracia de Él que nos hace nacer de nuevo, porque Él nos ama primero, nosotros tenemos la capacidad de amarlo.
y ese es el nuevo nacimiento, pero los que no han conocido a Dios todavía están en esa naturaleza pecaminosa y todavía no tienen la capacidad, sino solamente de escoger el pecado, su libre albedrío es el pecado. Exactamente, mi hermano. Muchas gracias. Así lo es. Qué bendición, hermano, que usted esta noche que está aquí le esté dando gracias al Señor, porque ahora usted sabe que hay dos posibilidades. Usted puede escoger, recuérdese lo que dice Deuteronomio, ¿no? Dice el Señor que Él colocó a su pueblo y le mostró que habían dos caminos. Y le dice a su pueblo, he aquí está un camino que está a la mano derecha y otro que está a la mano izquierda. Ustedes han escuchado ese pasaje en Deuteronomio, ¿verdad? Donde dice el Señor a sus hijos, mire, este camino que está a mano izquierda se le llama el camino del mal, ahí vas a tener vida, muerte, separación. Y aquí está el otro camino a la mano derecha que vas a tener vida, vas a tener relación, comunión conmigo. Yo te digo a ti que escojas cuál de los dos quieres caminar. Eso le dijo el Señor a su pueblo. Yo te muestro que hay dos caminos, te estoy mostrando que hay al final del uno hay vida, al final del otro hay muerte. Y también entonces el Señor le dice, escoge pues, le dice a su pueblo, pero yo te recomiendo, dice el Señor, a mí me gustaría, yo desearía que escogieras el camino de vida para que vivas. Ese es el deseo de Dios, pero te deja a ti con esa decisión que tienes que tomar. Elizabeth, mi hermana. Sí, mi hermano, gracias. Pues yo quería hacer una acotación y una duda. Pues lo primero es que la palabra libre albedrío no existe en la Biblia. Existe lo que dice en Deuteronomio, el camino bueno o el camino malo. Y es la decisión pues de nosotros como humanos. Y yo no sé, tengo una duda porque yo hice una vez un estudio sobre el libre albedrío que todo el mundo habla y pues, o sea, eso es un término filosófico que fue introducido por la filosofía y pues todo el mundo lo habla, los cristianos, las iglesias, pero ese término no existe en la Biblia. Y lo otro es que el pueblo de Israel, como era el pueblo escogido, los llamados, o sea, en ese momento estaban siendo acompañados por la presencia de Dios. Entonces, en ese momento tenían la opción de escoger el camino bueno, el camino malo o el libre albedrío, pues que llaman. Entonces, no, allí sí existía. O sea, entonces discrepo un poco sobre eso de que no, se perdió, sí, claro, con el pecado. Pero Dios, cuando llama al pueblo y lo acompaña en el desierto, en la nube, y va dirigiéndolo a través de Moisés, de Aarón, o sea, yo pienso que allí sí había, o sea, esa posibilidad, sino que pues el pueblo se rebeldizó y escogieron, fue la desobediencia. Eso era lo que quería decir, gracias. No te entendí la segunda parte, Elizabeth. La primera te la entiendo. Sí, o sea que cuando Dios escoge a su pueblo, al pueblo de Israel, y decide llevarlo a la tierra prometida a través de sus llamados que son Moisés y Aarón, o sea, allí Dios les está dando la posibilidad de escoger, o sea, síganme a través de mis escogidos y obedezcan. Entonces, allí ellos tienen la posibilidad, porque Dios les está hablando al pueblo a través de los escogidos, o sea, que hay una luz. Está la luz de Dios guiando al pueblo, ya que ellos deciden endurecer su corazón y no obedecer. Entonces, o sea, por el pecado sí se perdió esa opción, pero cuando Dios llama y empieza a guiar al pueblo en las diferentes etapas que pasa, o sea, ahí el pueblo como que recupera esa luz, sino que la rechazan, igual cuando vino Jesús. Pero ¿cuál es la parte allí? ¿Cuál es como el conflicto? No lo logro entender. A ver. Sí, o sea, de que el hermano decía ahora que pues después del pecado se perdió el libre albedrío y que ya, o sea, solo cuando entramos en Dios, pues ahora con Jesús,
fue que se recuperó, sí, o sea, en ese sentido yo lo entiendo y me parece correcto, pero en diferentes etapas, con los llamados que Dios hizo a los diferentes, a los escogidos, y que le hablaba al pueblo, o sea, Dios le estaba dando la opción y ellos, mientras que estuvieron ahí caminando con el Señor, sí lo tuvieron, Ya sí lo estoy tuvieron. entendiendo, sí, ya estoy entendiendo un poco mejor. A ver, Sí, Germán, gracias, ya te redispuesto, hermana. Germán, bueno, Bueno, gracias. yo también creo entender, pero levantó la mano primero el hermano Ricardo, entonces sería bueno escucharlo él primero. Ah, gracias. Sí, lo que dice la hermana, por ejemplo, que desobedecieron y bueno, y Dios puso las leyes, ¿cierto? Allí fue cuando ya él le dio las leyes a Moisés. Eso es una muestra de que el hombre o el ser humano, el mismo pueblo, no le podía obedecer. O sea, era muestra de que estaba en su naturaleza pecaminosa y no tenía ese libre albedrío, estaba sujeto al pecado y por eso vivían en desobediencia. Y por eso la misma ley es una muestra de que nosotros no la podíamos cumplir y vino Jesucristo a cumplirla por nosotros. ya, Germán, gracias, Ricardo. Bueno, yo creo entender también la postura de los dos hermanos y creo que no riñe, ¿no? Creo que no riñe, pero bueno, el equilibrio es el Señor, como decías ahora que estabas hablando de los querubines que estaban a la izquierda y a la derecha, pero que miraban era la tapa del propiciatorio. Yo pienso que estos hombres en este momento en el Antiguo Testamento, en lo que cita la hermana, pues eran una sombra, ¿no? Recordemos que todo lo del Antiguo Pacto es una sombra, pero la realidad de todas las cosas es el Nuevo Testamento. Entonces, estos hombres representan como ese sacerdocio, ¿no? Y ese elegido por Dios para sacar a su pueblo de esclavitud. Y nosotros sabemos que el sumo sacerdote es Cristo y nosotros sabemos que el enviado de Dios es Cristo. Y nosotros ahora aquí en la tierra somos las manos y los pies del Señor, ¿no? Somos ese cuerpo de Cristo como iglesia. Entonces, si hay un testimonio para el hombre que está perdido, si hay un testimonio para el hombre que está en tinieblas, pero ese testimonio, los que estamos llamados a mostrarlo, los que estamos llamados a mostrar la realidad, porque la palabra verdad, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces eso tiene un significado muy grande, espiritual, y esa verdad es esa realidad. El hombre natural vive en un engaño, pero la que está llamada a dar testimonio de la realidad, de la verdad, de la vida de Dios, de cuál es el camino, somos nosotros como iglesia. Entonces como que nosotros ya viviendo esa vida de Dios, estamos dándole esa oportunidad al mundo de vivir el evangelio. O sea, la vida de la iglesia, del cristiano, tiene que ser una constancia, una constante predicación del Evangelio para testimonio a aquellos que están en esa misma condición. Entonces creo que yo lo entiendo es por ese lado, ¿no? Como nosotros en este tiempo estamos llamados a vivir el Evangelio para que nosotros demos testimonio y así como el hombre está en esa, bueno, la hermana dice que en el antiguo pacto, que en la palabra, en la Biblia no se utiliza el libre albedrío, sino que es un término filosófico, creo que con eso no hay ningún problema, pero para mostrarle al hombre que así como hay dos caminos, pues que quien ha escogido el camino del Señor y quien vive al Señor, vive la realidad del Señor. Y entonces esa es la capacidad, eso es la que activa el vivir el Evangelio, la iglesia y los hijos de Dios, es lo que activa en el hombre natural la capacidad de tomar su decisión también de cuál es el camino que va a tomar. Así es como lo asumo yo. Gracias, hermanos. En realidad lo que dice la hermana es correcto. La palabra libre albedrío no aparece en las escrituras. Se ha utilizado esa palabra para hablar de libertad de decidir. Vamos a ver, la libertad de tomar una decisión. Efectivamente, hay muchas palabras que no aparecen en las escrituras, pero a veces utilizamos la que más nos puede dar entendimiento acerca de algo. Te pongo un ejemplo. La palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las escrituras, pero es la mejor forma que yo puedo entender acerca de un misterio que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces hablamos nosotros también de iglesia orgánica, es otro término que utilizamos y eso tampoco aparece en las escrituras, esa palabra orgánica, pero la mejor manera que podemos hablar de una iglesia viva, de una iglesia que tiene los atributos de un ser vivo, no como de una institución, no como una empresa o institución humana, sino que hablamos de un organismo viviente porque se está refiriendo al cuerpo de Cristo.
Entonces es correcto, hermana, y en verdad, cuando hay esas correcciones está bien. Me parece que no estaría bien utilizar, hablamos entonces de libre capacidad de decidir, la libertad que tenemos para decidir. Nosotros tenemos capacidad para decidir. Y siempre el Señor nos ha colocado esa capacidad para decidir. Y el pueblo de Israel salió con esa capacidad para decidir, porque ellos tenían la capacidad de decidir. Y recuérdense que no todos los hijos que salieron de Egipto, no todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida, porque decidieron mal. Y decidieron mal es no seguir las instrucciones que el Señor estaba dando, ¿no? Las instrucciones que ellos estaban dando. No sé si el hermano Aldemar quiere decir algo. Bueno, no le escuchamos. Entonces, estamos, hermanos. Perdón, mi hermano. ¿Ya? Era solamente, pues, lo que usted dijo, pues obviamente es muy cierto, ¿no? Simplemente el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer, aceptar o rechazar la voluntad de Dios, hermano. Ya. Entonces, ya usted lo dijo muy claro y me pareció muy precioso lo de la hermana que nos dijera que esa palabra no estaba en la Biblia, porque yo pensaba que sí estaba. Amén, amén. Bueno, aquí aprendemos, hermano, de todos los hermanos. Qué bendición. Dios conocía a cada uno de los que verdaderamente iban a entrar en la realidad de su Hijo. Y Dios, ¿qué fue lo que predestinó entonces? Dios predestinó a cada uno para ser transformados, no para ser salvo, sino para ser transformado a la imagen de su Hijo. Aquí es donde de pronto se presenta a veces como la gran disfunción entre los hermanos que dicen que Dios predestinó para salvación. Yo diría, entendiendo bien lo que está diciendo Pablo, que Dios predestinó para transformar. Ya les voy a explicar esto. Voy a lanzarles esta, a ver si ustedes la pueden ahora como decodificar. Mire lo que voy a decir. No somos salvos porque fuimos predestinados, sino que somos predestinados porque fuimos salvos. A ver, vuelvo y lo repito, préstele mucha atención. No somos salvos porque fuimos predestinados, sino que somos predestinados porque fuimos salvos. ¿Quién puede darnos así como una luz? Parece que fuera lo mismo, ¿no? Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. A ver, Angeli. Yo creo que se refiere, o sea, lo que usted acaba de decir, se refiere a que si nosotros aceptamos la salvación, o sea, decidimos recibir a Jesús en el corazón, a creer en su sacrificio, a creer que murió y resucitó por el poder de Dios, y nosotros decidimos creer en eso y empezar a vivir en obediencia a Dios, entonces somos predestinados, que eso es lo que yo he entendido que se ha hablado, pues, con todo lo que se ha dicho hoy. No sé si sea eso. Perfecto, mi hermana, excelente. Sí es claro para nosotros, hermanos. No somos salvos porque fuimos predestinados, sino que somos predestinados porque fuimos salvos. O sea que el concepto de predestinación, Pablo lo está aplicando a más bien al proceso que toma el Hijo de Dios una vez que es salvo. O sea, la transformación del creyente. Lo que Pablo está hablando aquí en Romanos 8 acerca de la santificación. Santificación es un proceso que se da en nuestra alma. No sé si nos perdimos allí. ¿Está claro? ¿O nos perdimos? A ver, dedito o abajo. A ver, Germán. Yo creo que es muy precioso lo que la hermana resumió, ¿no? Como que hay un camino establecido, ese camino es Jesucristo. Y el que decide tomar ese camino, pues también hay un destino establecido para ese camino. Entonces, si yo quiero llegar al final de ese camino,
Esa es la predestinación, pero tengo que primero haber tomado el camino, que es el Señor. Amén, amén. Yo creo que vamos a ver otros elementos aquí, porque lo que estamos entendiendo y lo que viene diciendo Pablo en Romanos es que con la salvación, cuando nosotros recibimos la salvación, obtenemos toda la provisión y los elementos para ser transformados a lo que Dios está esperando, a lo que nos decía ahora la hermana Marta, que dice aquí en la escritura, se nos han dado todos los elementos de provisión para ser transformados a la imagen de Cristo. No nos hace falta nada. Todo nos ha sido dado, todo nos ha sido entregado. Y si todo nos ha sido entregado, eso tiene un destino, que seamos transformados a la imagen de Cristo. No sé qué quiere decir el hermano Aldemar, ¿algo? Hermano, yo lo que veo es que la idea es que Dios tenía para nosotros en su soberanía es un plan para aquellos que creen en Él, ¿ya? Amén. En su soberanía hay un plan que tiene un propósito, y el propósito es llevarnos a la imagen, a la transformación que Él requiere para que todos los hijos de Dios sean semejantes a su Hijo. Hermano, perdón, esto significa también que algunos fueron o son predestinados para ir al cielo y otros al infierno, sin opción, sino que Dios, en su conocimiento perfecto, ya sabe quiénes aceptarán la salvación, me parece, pues. ¿Quiénes irán a condenación? ¿Quiénes irán a condenación? Pues los que no se montan en quien tienen que montarse, en lo que Dios ha determinado. Dios usa toda su provisión como elemento para transformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos todos los recursos espirituales dados en su Hijo y las circunstancias por las que el Espíritu nos guía. Dios nos trata de la misma forma. Él sabe en cuáles circunstancias y en qué ambientes podemos crecer bien. Él es nuestro Padre y todo está bajo su arreglo soberano. Él no se equivoca. Todo lo que Él hace para nosotros es excelente y maravilloso y está relacionado con ese propósito que Él tiene. ¿Cuál es el propósito que Él tiene? Que seamos llevados y transformados a la imagen de su Hijo. No importa los sentimientos que usted tiene de las cosas que le han pasado alrededor de su vida. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Fue usted quien decidió nacer ahora en este siglo? ¿Por qué nació en este siglo y no antes? ¿Quién planeó en cuál familia usted debía de nacer? ¿Cuáles padres y hermanos tendría? ¿Por qué usted tiene los hermanos que tiene y los papás que tuvo? ¿Será que eso se le salió de las manos al Señor? ¿Fue usted quien diseñó algo de su cuerpo? Usted no hizo nada de estas cosas. Usted no escogió el lugar de nacimiento. Pero en lo que Dios está haciendo, nos está mostrando que si usted entra en el plan de Dios, en el propósito de Dios, todo va a cobrar sentido ahora sí, porque todo va a ser parte del plan que Dios tiene y el propósito que Dios tiene con su vida, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Usted se está preguntando, oiga, ¿por qué yo no nací rico y en cuna de oro? ¿Por qué? Porque eso no te iba a ayudar. Ahora lo debes entender, que eso no te iba a ayudar al propósito de lo que Dios tiene contigo, que es que su Hijo sea formado en tu vida. Y a mí, ¿por qué en la vida me ha sido tan difícil? ¿Por qué a otros les es tan fácil? Porque dentro de lo que Dios tiene para tu vida, lo que tú has vivido, es lo que Él necesita para que seas transformados a la imagen de tu Hijo. ¿Lo estás entendiendo, hermano? ¿Lo estamos entendiendo? Cuando estemos experimentando penas, sufrimientos, dolor, situaciones adversas, y que entonces nos está metiendo ahí el enemigo el gol, que nos está diciendo, uy, Dios no tiene nada con usted, Dios está desacabándolo. No, hermano, nada de lo que está pasando por tu vida no tiene ningún propósito, porque ahí en el versículo Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. ¿Y cuál es el bien de Dios?
que seas transformado a la imagen de su Hijo. Ese es el bien para tu vida y para mi vida y para todos los hijos de Dios. Somos transformados línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. Somos capturados por el Espíritu Santo para ese propósito. Seremos transformados. ¿Crees que vas a ser transformados? Levanten el dedo quienes creen que van a ser transformados. ¿Lo creen? ¿Vamos a ser transformados? Pregunta, ¿está siendo transformado? ¿Ha experimentado la transformación del Señor? Debemos permitirle al Señor esa transformación porque Él ya tiene un destino. ¿Cuál es el destino? No es que Dios nos predestinó para salvarnos. Dios nos salvó para que fuéramos predestinados. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera, con un ejemplo muy burdo, pero que de pronto nos puede ayudar un poquito. A un grupo de hijos, a un grupo de seres humanos, a un grupo de personas se les dio un pasaje, un tiquete, para que fueran por tierra de un lugar a otro. Vamos a suponer que ese lugar es Bogotá. Vamos a suponer. Y estamos en diferentes ciudades. Y a cada uno se nos da un tiquete. Ese tiquete se llama salvación. Y ese tiquete, con ese ticket que tienes derecho a estar con todas las comodidades y todo lo que se necesite para llegar a Bogotá. Cuando tú vas a la terminal de transporte, porque es un tiquete para ir en bus, tú vas con tu tiquete para ir a Bogotá de la mejor forma, de la manera más cómoda, de la manera en un directo, y entonces llegas a la terminal. ¿Y cómo haces para ir a Bogotá? Le hago la pregunta a la sala. ¿Cómo haces para ir a Bogotá? Una pregunta como tonta, ¿no? Pero vale la pena. Llegas a la terminal con tu tiquete. ¿Qué tienes que hacer? ¿Me hago entender o no me hago entender? Dice Flor, tomar el bus. Muy bien, Flor, hermana. Pero ¿cuál bus tomas? ¿Cualquier bus? Que va para Bogotá. Ah, el que va para Bogotá y el que está asignado con una empresa que está asignada. El que va para... ¿Sí estamos? ¿Qué pasaría si yo decido botar el tiquete y decir, bueno, yo tengo que ir a un lugar, pero me voy a montar en cualquier bus porque finalmente cualquier bus llega a algún lugar? ¿Llegarás a tu destino? Insensato, sí, no vas a llegar. No vas a llegar a tu destino si coges cualquier bus. De pronto dices, yo voy a coger este bus que a mí me parece que aquí dice Bogotá y me voy a montar y me voy en él, pero era un bus de segunda categoría, un bus con sillas duras, un bus feo, un bus que hace paradas en cientos de lugares. Pregunta, ¿estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas? Él te está mandando un tiquete full con todas las cosas full para que tú llegues a tu destino. Pero si tú vas a Bogotá, tienes que tomar el bus marcado en la empresa que dice para Bogotá, no cualquier bus que vaya para Bogotá, ni cualquier bus de la terminal. Entonces, los que tomen el bus que va para Bogotá, como dice el tiquete, con la empresa que dice el tiquete, saben que si ellos se montan en ese bus, ¿a dónde van a llegar? ¿A dónde van a llegar? A Tabogo. A Bogotá. O sea que ellos fueron predestinados, si cogieron el tiquete y usaron el tiquete, fueron predestinados para llegar a su destino, que es Bogotá. Es un ejemplo burdo, hermanos, es una ilustración burda, pero si a nosotros se nos dio ya el tiquete de la salvación, con todos los gastos pagos de todo, en full, nosotros tenemos que aprovechar el tiquete.
y sabemos ya que si tenemos el tiquete y nos montamos en el bus, vamos para ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos está prometiendo el Señor y esa es el destino, la predestinación. Todos los que se montan en el tiquete, en el bus correcto, están destinados a ser transformados a la imagen de su Hijo. A ver, Luz Helena. Hermano, como un comentario. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es el propósito y Cristo es el destino. Amén, hermana. ¿Dónde sacó eso tan bonito? Cuéntemelo. No, me lo mostró el Espíritu ahorita. Cristo es el bus. Haciéndolo en el ejemplo, Cristo es el camino y Cristo es el lugar de destino. O sea que todas las cosas el Señor las ha reunido en su Hijo amado. Si tú ya tienes el Hijo, tú ya sabes cuál es el destino. Dios ha manifestado cuál es el destino. Y eso es lo que ha predestinado. No es que Dios predestinó que yo pasara una vida buena o una vida mala. No es que Dios predestinó que yo viviera bien o viviera mal según los parámetros del mundo. Dios no ha predestinado esas cosas. Lo que Dios se ha predestinado es que todas las cosas que me están ocurriendo y que están a mi alrededor me van a llevar al propósito de Dios, que es que yo sea conformado y transformado a la imagen de su Hijo. ¿Ah? ¿Qué tal eso? A ver, ¿será entonces que cuando se habla de predestinación, lo que estamos diciendo es que Dios ha predestinado a ciertas personas a creer en Cristo? Dios ha predestinado ciertas personas para que ellos no estén en Cristo. ¿Dios ha predestinado eso? ¿Será eso? ¿Será que así actúa el Señor? Ah, bueno, la hermana Flor dice no, y evidentemente no. Hermanos, si tú has recibido a Cristo, has sido predestinado. Y ahí se comienza a abrir el abanico de lo que Pablo está diciendo en la carta aquí a Romanos. ¿Cuál es el eslabón número 3 de la cadena? Primero dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué pasó con los que predestinó? Los llamó. Muy bien, hermana Flor, los llamó. Es decir, los llamados conforme a qué? Somos llamados conforme a un propósito. ¿Quiénes serán los llamados? Son llamados aquellos que obedecen y que oyen la propuesta de Dios, los verdaderos creyentes, los que le dicen al Señor, sí, creo. Hay un sentido general en que todos los hombres son llamados a la salvación, claro que todos son llamados a la salvación, pero el llamado que está haciendo Pablo aquí específico es a los que lo reciben, es a los que le dicen al Señor que sí. Dios tiene ese sentido especial para aquellos que responden al llamado, para aquellos que quieren, porque dice el Señor, yo quise, pero vosotros no quisiste. ¿Se acuerda cuando el Señor oraba allá en el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén, que decía, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Yo quise, pero tú no quisiste. Tú no quisiste porque el Señor no te obliga. El hermano Ricardo. Hermano, sí, sino que veo allí que el versículo que estamos leyendo, el del 28, donde termina, dice que los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, ¿cierto? Que ya explico el propósito, pero luego va a estar interesante porque en el capítulo 9, del versículo 11, dice que ese propósito, dice, bueno, lo leo completo, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo,
y para confirmar el propósito, o sea, ese mismo propósito de lo que va enlazado ahí con todo el contexto, el propósito de la elección divina, ¿sí? Que no es en base a las obras, sino al llamado de Dios, ¿sí? Como mostrando pues esa predestinación. Ese capítulo 9 lo vamos a ver y lo vamos a entender bien, bien despacito, mi hermano, bien despacito. O sea que vamos para eso, vamos para eso. O sea que estamos hasta ahora que el Señor está diciendo que a los que conoció, a esos predestinó. A los que predestinó son los llamados, son los escogidos, son los fieles, los verdaderos creyentes, los que han recibido, porque a todo el que le recibiere, al que cree su nombre, se le ha dado la potestad de ser llamado hijos de Dios. En ese sentido es que está diciendo Pablo, porque Pablo va a estrechar la cosa y va a decir, y va a hablarnos sobre el eslabón número 4, porque a los que llamó, a estos justificó. Y nosotros estuvimos en un capítulo hablando sobre la justificación. ¿Qué es lo que está diciendo la justificación? A ese que conoció, a ese que él le da un destino, a ese que él llama, a ese le justifica o lo justificó. ¿Y qué significa que lo justificó? Que lo hace justo. ¿Por qué lo hace justo? ¿Por motivo propio, por motivación propia? No, porque esa persona aceptó, recibió el regalo. El regalo que la persona aceptó fue la gracia, no la fe, la gracia. La gracia es la que esa persona recibe. Es el regalo que siempre se ha hablado es la gracia. Entonces la doctrina de la justificación me dice que aunque yo era un pecador, aunque yo estaba apartado de Dios, aunque yo estaba en mi pecado haciendo las cosas mal, aunque yo estaba haciendo mis transgresiones, mis pecados, mis iniquidades, todo lo que yo estaba haciendo en mi vida, dice la palabra de Dios, que a ese el Señor decide justificarlo porque cree y será salvo. Cree. Y a ese que cree, lo justifica. ¿Qué hizo Abraham para ser justificado? Creyó. ¿Acaso lo del antiguo pacto no es lo mismo que en el nuevo pacto? Nosotros creemos a veces que en el nuevo pacto es diferente al nuevo pacto. Dios es el mismo. Abraham fue justificado por la fe, porque creyó, no porque hubiera hecho algo maravilloso, ni porque era un superhombre, ni porque andaba buscando y adorando a Dios. Tenía un corazón para la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y creer lo que Dios le estaba diciendo. Ahí está Abraham y así ha sido la historia. Y en el nuevo pacto es lo mismo. Cree. Porque el Señor Jesús te dice que predicó el evangelio y dice, cree en el evangelio, cree. ¿O acaso Dios te hace creer? ¿O acaso Dios te obliga a creer? ¿O acaso Dios te coacciona para creer? No. Cree. Pon tu fe en aquel. Pero al que justificó, va a decir Pablo también que el que justificó a estos también los glorificó. Exactamente, la hermana Flor nos escribe, toman la decisión de creer. Sí, finalmente el creer es una decisión, ¿cómo le parece? El creer es una decisión. ¿Tú crees o no crees? Me devuelvo a lo que está diciendo la hermana porque me parece interesante. Hace algunos años estaba oyendo por la televisión la entrevista a una mujer, le estaba haciendo un periodista una entrevista y le estaba diciendo... usted nos podría decir, porque hemos escuchado y mucha gente está diciendo que usted tiene algo para contarle al público, a la gente, hay algo que usted está predicando. Y ella decía, sí, dijo la mujer, yo estoy predicando que este planeta fue poblado por seres alienígenas que trajeron aquí una forma de crear al hombre por medio de tecnología y que nosotros los seres humanos venimos de creación extraterrestre.
Eso decía la mujer, y él le dijo a él, ¿y usted por qué dice eso? ¿En qué se basa eso? No, yo creo eso. ¿Pero en qué se basa? ¿Cuáles son sus fundamentos? No, simplemente yo lo he creído. Y en eso, ¿quién le dijo a esa mujer que creyera en eso? Ella simplemente quiso creer en una doctrina de demonios, pero creyó, puso su fe en eso. ¿Todos tenemos fe? Sí que todos tenemos fe, porque Dios nos ha dado a todos corazón. Si nosotros entendemos qué es el corazón en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todo ser humano viene con la capacidad de creer, porque dice la Biblia que Dios le dio a todo hombre corazón para dos cosas. Para dos cosas nos dio el corazón a los seres humanos. Él no le dio eso ni a los animales, ni a las plantas, se lo dio al ser humano, algo que se llama en la Biblia corazón. Cuando tú conoces en el corazón, conoces el centro del reino de Dios y no te pierdes en muchas cosas. Todo viene y todo está conectado con el corazón, porque el corazón Dios se lo dio al hombre para dos cosas, para que le crea y para que lo ame. Para eso nos dio corazón. Y el ser humano es una criatura que viene capacitado para creer. Todo ser humano viene capacitado para creer, porque dice el apóstol Pablo que con el corazón se cree. Si Dios te dio corazón es porque tienes la capacidad de en la tecnología del espíritu fusionada con el alma, hay una capacidad de que se junten todas las cosas para que tú puedas tener eso que se llama fe. Todos los seres humanos tenemos fe, hermanos, todos. La cuestión es dónde coloca la fe la persona, dónde pone esa fe. Y nosotros se nos ha dado fe para creer, fe para salvación. ¿Dónde pones la fe? Como decía ahora la hermana, a eso lo decides tú. Tú decides dónde creer, dónde pones tu fe, dónde está tu fe. El justo por la fe vivirá. Y esto, la fe, es un asunto que Dios valora supremamente, porque por la fe es que viene la salvación. Le creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios. Y este último término que estamos hablando aquí de que los glorificó, voy a terminar con esto porque ya se nos fue el tiempo, mis hermanos. La glorificación del creyente es un evento futuro, es un destino futurístico. No ha sucedido todavía porque todavía tenemos este cuerpo. Nuestra salvación todavía no está completamente dada en esta era, sino que nuestra salvación va a verse totalmente como es en lo que viene, en lo porvenir, porque es cuando se nos va a dar el cuerpo nuevo. Cuando tú tengas un cuerpo nuevo, ahí verás el final de la salvación total, plena. Pablo llama eso la redención completa. Entonces, eso que no ha sucedido todavía es algo que va a suceder. Es un hecho consumado porque está diciendo aquí Pablo que Dios los glorificó, o sea que Dios está determinando y predeterminando que si tú entras en Cristo, el final de la salvación será la glorificación. Es el destino que Dios determinó de antemano para sus hijos, para que en el arreglo divino todas las cosas cooperen para nuestro bien. Nuestro destino es ser hechos conforme a la imagen del Hijo primogénito. Todavía no tenemos esa imagen bien clara, hermanos. Todavía estamos ahí como viendo por sombras esa imagen, pero alabado sea el Señor. Mientras Él está aquí, mientras estemos aquí y mientras estemos sujetos a Él, sujetos a la vid verdadera, Él va a seguir moldeándonos. Hermanos, se nos llegó la noche. Se nos llegó la noche, pero qué hermoso que podamos esta noche nosotros entrar en estas realidades. Entonces, acuérdense, a los que antes conoció, a estos que conoció, a estos dice que predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó dice que justificó, y a los que justificó glorificó. Bendito sea el Señor, porque estamos en el proceso completo de la salvación, hermanos. Y esto es de Dios. Esto no lo inventó ningún hombre, esto viene del Señor.
hoy nos enciendes el corazón.